con el tema medidas de dispersión. Tomen nota. Medidas de dispersión o variación. Medidas de dispersión o variación. Es el grado de dispersión de datos numéricos. Es el grado de dispersión de datos numéricos respecto a un valor promedio. Repito, medidas de dispersión o variación es el grado de dispersión de datos numéricos respecto a un valor promedio. Punto seguido. Entre las medidas tenemos 2 puntos apartes o seguidos. Rango, desviación media, desviación estándar. Repito, entre las medidas tenemos rango, desviación media, desviación estándar. Punto aparte. Punto aparte. Entonces tenemos que estas medidas de dispersión lo que nos van a permitir a nosotros es medir las distancias o las variaciones que existen en relación a los valores promedios, ¿no? En relación a cada uno de los valores promedios de un conjunto de datos. Dentro de estas medidas tenemos rango, desviación media, desviación estándar. Trabajaremos cada una de ellas para datos agrupados y para datos no agrupados. Partimos con nuestra primera medida de dispersión, rango. Pueden anotar una pequeña definición. Rango, 2 puntos aparte o seguidos. Rango de un conjunto de números, es la diferencia entre el número mayor y el menor. Repito, rango es la diferencia entre el número mayor y el número menor. Punto aparte. El tema que estamos revisando son las medidas de dispersión, ¿no? Estas medidas de dispersión que representan la distancia entre los puntos del conjunto de datos o de los datos estadísticos. Entre las principales medidas tenemos el rango. Estoy haciendo un resumen de lo que estamos revisando. Tenemos el rango, tenemos la desviación estándar, desviación media
y desviación estándar. Cada una de estas medidas tiene su fórmula de cálculo, al igual que las medidas de tendencia central, ¿no? Y lo que va a representar cada una de ellas es la distancia que va a existir entre cada uno de los puntos medios de los datos del ejercicio. Tenemos la primera medida que equivale a lo que es el rango, que eso ya nosotros lo hemos venido trabajando. El rango lo que mide es la diferencia entre los límites del conjunto de datos, es decir, la diferencia entre el número mayor y el número menor, o lo que es lo mismo entre el límite superior y el límite inferior, ¿no? Entonces el rango, la primera medida entre las dispersiones, ¿sí? La primera medida entre las dispersiones, tenemos lo que es el rango y nos va a medir pues la diferencia, en este caso del límite superior y del límite inferior. Recuerden que para poder tener ese límites superiores, límites inferiores, debe realizarse el ordenamiento respectivo de los datos. Se calcula cuál es el rango, la variación que existe y podemos tener nuestra primera medida de dispersión. Anote el siguiente ejercicio para que calcule el rango. Siguiente ejercicio. Ejercicio de aplicación. Ejercicio de aplicación. Del conjunto de datos. Del conjunto de datos. Dos. 5. 3. 5. 3. 12. 8. Y 10. Punto seguido. Calcular el rango. Calcular el rango. Punto aparte. Entonces, estos son ejercicios totalmente sencillos. Ordenamos los datos. ¿Cómo me quedan ordenados esos datos? Los escucho. ¿Cuál es el ordenamiento de esos datos? 2, 3, 3, 5, 5, 8, 10, 12. 8, 10 y 12. Tenemos los datos ordenados, calculamos el rango. ¿Cuál es el límite superior? O en este caso 12. el número mayor. 12. 12. 12 menos 2, tenemos un rango igual a 10. A 10. Que lo que enmarca es las variaciones que existe como distancia entre lo que es el número menor y el número mayor, o el número mayor y el número menor. Recuerden que también cuando trabajamos en datos agrupados teníamos límites superiores, límites inferiores. Y el rango lo podemos ir enmarcando en función a las diferencias, ¿no? Este cálculo de esta medida de dispersión es totalmente sencillo. Solo medir la diferencia entre el número mayor y el número menor a través de la resta, ¿no? Y obtenemos pues las variaciones que existen entre estos puntos. Siguiente ejercicio.
No creo que haya dudas porque estos ejercicios son totalmente sencillos, solamente variación en relación al cambio. Siguiente ejercicio. Calcular el rango de los números 3, 20, 14, 8, 6, 4. Repito, calcular el rango de los números 3, 20, 14, 8, 6 y 4. Realizamos primero el ordenamiento. ¿Cómo quedan ordenados esos datos? 3, 4, 6, 8, 14 y 20. ¿Ya? ¿A qué será igual el rango? A 17. 17. 20 menos 3, un rango igual a 17. ¿Qué mide la diferencia entre los límites superiores, inferiores o la diferencia entre los números mayores y menores, ¿no? Tenemos un rango igual a 17. Esta primera medida de dispersión corresponde a medir las variaciones de los datos en relación a sus niveles, ¿no? Entonces, igual si ustedes trabajaran con datos agrupados, lo único que les va a dar es los intervalos y de cada intervalo nosotros pudiéramos calcular el rango, ¿no? Tenemos, a ver si revisan en la clase anterior, ¿me recuerdan cuál fue el ejercicio que realizamos para datos agrupados? De la clase anterior de datos agrupados. Fue con un intervalo. Ya. ¿Cuál ejercicio? El de peso en libras con... Sí, peso en libras con frecuencia de 3, 5, Ya. 9 y 2. Ya, por ejemplo, ahí ubíquense en ese ejercicio solo a manera de repaso, porque esto es totalmente sencillo. Ubíquense en el ejercicio de la clase anterior, el que tenía una tabla de distribución de frecuencias de peso en libras de 118, 126, 127, 135. Ahí tenemos, en este caso, datos agrupados, ¿no? Si les pidieran que calculen el rango, ¿cuál sería el rango del primer intervalo? ¿Cuál sería el rango del primer intervalo? 118 y 100. No, sería 118 con 120. ¿Cuál sería el No. rango? Ya calculen No. el rango. ¿Cuál sería el rango? Del primer En esa de ahí el último era de 172 ¿a cuánto? A 180 y. A ver. Ubíquense. ¿Ya se ubicaron en la tabla? Sí. Ya. El primer intervalo es de 118 a 126. El primer Ajá. intervalo. 8, El licenciado. rango es de 8. Ya. El 8. rango es igual a 8. Calculen del último intervalo cuánto es el rango.
8. Es 8. 8. Ustedes se van a dar cuenta en cada uno de los intervalos el rango va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque ese es el número de datos en que va variando cada uno de los intervalos, ¿no? Si ustedes calculan, por ejemplo, el del tercer intervalo, también les va a dar igual a 8, ¿sí? Entonces, eso en lo que corresponde el rango a lo que son los datos agrupados, ¿no? Nada nuevo. Simplemente mide la variación entre el límite superior y el límite inferior. En datos no agrupados, número mayor, número menor, que vendría a ser lo mismo. Eso con respecto al rango. Preguntas. ¿Está claro lo que es el rango, que es la primera medida de dispersión? Es totalmente sencillo. Simplemente en datos no agrupados, diferencia del número mayor, número menor. En datos agrupados es el cálculo del número de datos que tiene cada intervalo. O lo que es lo mismo, restar el límite superior menos el límite inferior. Preguntas. ¿Está claro el rango? Economista, siempre Dígame. será resta. ¿Cómo? Siempre será resta en el número mayor con el número Sí, menor. Esa es la exactamente, siempre el rango será una diferencia. Por eso les dicté una definición de que siempre será la diferencia entre las variaciones. ¿Por qué es lo que mide una variación? Una variación lo que mide es el cambio, ¿no? Ustedes pueden decir si ha aumentado o ha disminuido. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Pasamos a la siguiente medida de dispersión. Desviación media. Desviación media. Anote la siguiente definición. Desviación media. La desviación media o desviación promedio de un conjunto de n números mide la diferencia de estos con su media aritmética. Mide la diferencia de estos con su media aritmética. Punto aparte. Vamos a anotar la fórmula para dar la explicación respectiva y continuar con los ejercicios. Entonces habíamos indicado que la desviación media, pues otra medida de dispersión, lo que va a medir son las variaciones o los cambios que van a darse en relación a cada uno de los valores de la variable X y su media aritmética. Tenemos la siguiente fórmula. La desviación media será igual. Anote la fórmula, luego le voy explicando. Anote esas dos fórmulas. ¿Qué dice abajo de la E? La E es sumatoria dividido para N. No, la de arriba. J sub 1. J igual a 1. A ver, escuchen para que puedan entender y puedan escribir bien la fórmula.
Dice que la desviación media, lo que nos va a medir son cada uno de los valores de X número menos la media aritmética. Entonces tenemos, si ustedes revisan en las fórmulas que yo les di, también en la media aritmética, esto es para explicación, J sub 1, es decir, cualquier valor, cualquier número, va a estar comprendido por la sumatoria de n números de X menos la media aritmética. Esto, si ustedes recuerdan, estas barras verticales se conocen como valor absoluto, ¿sí? Esto es parte matemática. Estas barras verticales se conocen como valor absoluto. Y siempre un valor absoluto estará expresado a través de un número positivo. Es decir, que yo puedo tener un valor absoluto expresado como menos 4 y su resultado será 4. Si yo tengo un valor absoluto de 3, su resultado será 3. Es decir, que todo valor absoluto se convierte en positivo, sea este negativo o sea positivo. Esto para que recuerden un poquito la parte matemática que corresponde a la fórmula que lleva el valor absoluto. En matemáticas, un valor absoluto está expresado a través de rayas verticales. Y todo número positivo o negativo, al salir del valor absoluto, es decir, a estar expresado fuera de dicho valor, se convertirá en positivo. Si yo tengo un valor absoluto de menos 4, será igual a 4. Si yo tengo un valor absoluto de 3, será igual a 3. ¿Por qué esta explicación? Porque en los ejercicios ustedes deberán trabajar con los valores absolutos. Si resumimos la fórmula, que será con la fórmula que se va a trabajar, vamos a tener que la desviación media será igual a la sumatoria de todos los valores menos su media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Ustedes ya saben. Lo que tendremos que ir expresando en el ejercicio es la sumatoria de cada valor menos la media aritmética dividido para n. ¿Quién era n? ¿Quién es n? Para todos. Número. ¿Qué representa n? La Número de diferencia datos. de medida aritmética. Número de datos. El número de datos totales que tiene el ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos nuestra fórmula, desviación media es igual a la sumatoria de X menos la media aritmética expresada en valores absolutos dividido para N, ¿no? Recordando la parte matemática que todo valor absoluto fuera de este se convierte en positivo. Vamos a realizar el ejercicio para mejor interpretación. Anote el siguiente ejercicio. Anote el siguiente ejercicio. Anoten ejercicio de aplicación. Del conjunto de datos estadísticos, 2, 3, 6, 8 y 11, punto seguido. Calcular. ¿Puede repetir, licenciada? Del conjunto de datos 2, 3, 6, 8 y 11, calcular la desviación media. Calcular la desviación media. Desarrollamos nuestro ejercicio. ¿Cuáles son los datos?
Díctenme los datos. 2, 2, 3, 3, 6, 8 y 11. 8, Y 11. 11, ¿no? Para poder calcular nuestra fórmula de desviación media, ¿qué necesitamos primero? La media aritmética. Entonces calculamos la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? La sumatoria de todos los datos divididos para n. La sumatoria, esto ya lo hemos realizado, igual por ser el primer ejercicio lo voy a ir desarrollando. ¿Cuánto vale n? 30. ¿Cuánto? 5. 5. No, perdón. ¿Ya? Aplíqueme la sumatoria. Ese sí es 30. 30 dividido para 5, es decir que tenemos una 6. media aritmética igual a 6. ¿no? Esto ya hemos revisado. Para calcular nuestra desviación media necesitamos primero nuestra media aritmética. ¿Cómo calculamos la media aritmética? La sumatoria de los datos dividido para n. Tenemos una media igual a 6. Esto ya son de los ejercicios anteriores. Yo voy a borrar por utilización de pizarra. Tenemos una media igual a 6. Y ahora sí vamos a aplicar nuestra fórmula de la desviación media, ¿no? Yo voy a volver a anotar la fórmula de la desviación media para poder ir aplicando, que nos dice valores absolutos de cada uno de x sobre n. Y comenzamos a calcular nuestra desviación media. La sumatoria de todos y cada uno de los datos expresadas a través de sus valores absolutos. ¿Cuál es el primer dato del ejercicio? 2. 2. ¿Cuál es el valor de la media? 6. 6. Como es sumatoria, vamos a sumar. ¿Cuál es el segundo dato? 3. Menos la media, 6. Más el siguiente dato. ¿Cuál es el tercer dato del ejercicio? 6, 6, 6. 6, 6 menos 6 expresado en valor absoluto más el siguiente dato. 8, 8. 8 menos la media que sigue siendo la misma. ¿Hay otro dato? 11. 11 menos su media aritmética. ¿Hay otro dato? No, ya no. ¿Cuánto vale n? 5. Vale 5. Entonces ahora vamos a trabajar con la destrucción de nuestros valores absolutos. Por ser el primer ejercicio, yo lo voy a ir haciendo paso a paso para mejor interpretación de ustedes. Tenemos 2 menos 6. Menos 4. Menos 4 expresado en valor absoluto, más 3 menos 6, Menos 3. menos 3, más 6 menos 6, 0. más 8 menos 6, 2. 2, más 11 menos 6, 5. y en este caso n, ¿no? Tengo mi desviación media, estoy haciendo paso a paso. Ahora voy a destruir mis valores absolutos. Si es menos 4, ¿en cuánto se convierte? 4. Si es menos 4 3, positivo. todo se 3. hace positivos, ¿no? Porque los valores absolutos van a estar expresados en positivo. Ahora sí, súmeme estos valores. 4 y 3, 7. 7, 9, 14. 9 y 5, 14. Dividido para 5, deme el valor de la desviación media. 2.8. ¿Cuánto? 2.8. 2.8. 2.8 será el valor de la desviación media, ¿no? Es decir que entre cada uno de los datos del ejercicio y la media aritmética hay un valor aproximado de 2.8. Vamos a hacer la relación.
Por ejemplo, en el dato que existe, en el primer dato es 2. ¿Cuál era la media aritmética? 6. 6. Existe una variación aproximada, porque no es un valor exacto, una variación aproximada de 2.8. Si sumamos 2 y 2.8, más o menos existiría una pequeña variación, ¿no? Ese es el valor que va a existir como variación entre cada uno de los datos y los valores de su media aritmética. Preguntas. Repito el ejercicio. Cuando se dan los datos para calcular una desviación media, lo primero que se debe hacer es calcular la media aritmética. Yo lo borré por utilización de pizarra. Calcular la media aritmética, eso ya lo hemos trabajado. Una vez que se calcula la media aritmética, para calcular la desviación media, deberemos ir expresando en valores absolutos la sumatoria de cada uno de los datos del ejercicio menos la media, dividido para n. Luego resolvemos los valores absolutos, aplicamos la regla matemática, todo número fuera de valor absoluto se vuelve positivo y encontramos nuestra desviación media. Preguntas con respecto al ejercicio. ¿Está claro lo del valor absoluto? Porque aquí está en menos 4 expresado en valor absoluto. Como nosotros destruimos lo que tiene que ver con el valor absoluto para poder determinar un valor de desviación media, estos valores absolutos todos se vuelven positivos. Y aplicamos nuestra sumatoria y obtenemos el valor de la desviación media. Preguntas. Revisen el ejercicio, hasta eso pongan atención a la asistencia. Alcíbar. Bajaña. Bajaña Christopher. Barzola Rolando. Burgos, creo que es arrastre. Candelario. Caranqui. Castro. Alexandra. Presente. Cervantes. Presente. Chamba. Presente. Espinosa Luis tuvo que retirarse. Galarza. Presente. González. María González. Jara. Presente, Miss. Mantuano. Presente, Miss. Jiménez. Presente, Miss. Mora Néstor. Presente. Moreno. Presente. Presente. Piguave. Presente. Pita. Presente. Pluas. Presente. Quinto. Presente. Rivas. Salazar. Salazar Kenia. Salazar Kenia. Presente. Solórzano. Viteri.
Preguntas con respecto al ejercicio. Dudas. ¿Cuándo aplicamos la otra fórmula, la que lleva... A ver, nos dio dos fórmulas, ¿verdad? Es la misma. Es la misma fórmula, sino que en la primera está expresada de manera general, porque habla de la sumatoria de los valores que pueden tomar n desde 1 hasta cualquier valor. Es la misma fórmula, solo que ya la otra está aplicada directamente para, de manera resumida, poder realizar los ejercicios. Sí nos va a cambiar la fórmula cuando trabajemos con frecuencia, pero ahorita esta fórmula es para datos no agrupados. Trabajamos el siguiente ejercicio. Anote. Del conjunto de números, Caranqui solo aparece, tampoco registró asistencia, solo se ve la cámara apagada, pero tampoco hay asistencia de Caranqui. Repito el ejercicio. Del conjunto de números 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5, calcular la desviación media. Calcular la desviación media. Punto. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Sacar media. Ordenar. Sacar la media. No es necesario que ordenen los datos porque este ejercicio no necesita un ordenamiento de datos. Entonces, lo primero que ustedes hacen es calcular la media aritmética. Lo primero que ustedes hacen es calcular la media aritmética, ¿no? Vamos a anotar aquí la media aritmética. Díganme la sumatoria ya de los valores. ¿Cuánto sale la sumatoria? 8 datos. 76. 76. Ya, 76 dividido para 8. 9.5. Tenemos una media aritmética que corresponde a 9.5, ¿no? Como ahora sí tenemos la media, podemos ir calculando la desviación media. Nuestro número de datos, que es n, 8 no va a cambiar, se va a mantener. Y comienzo a expresar la sumatoria de cada uno de los valores menos la media. ¿Cuál era el primer dato? 6. Era 12. 12 menos la media, 9.5. Segundo dato, 6. 6 menos 9.5 más. El tercer dato, Galarza, vaya ayudándome con los datos. ¿Cuál es el tercer dato, Galarza? 7. 7 menos 9.5. El cuarto dato, 3. 3 Sí. menos 9.5. Siguiente dato, 15. ¿cuánto? 15. 15 menos 9.5.
Siguiente dato. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Por utilización de pizarra, yo los voy a ir anotando acá. Ustedes los van anotando bien en sus cuadernos. ¿Cuánto? 10. De ahí 18. Menos 9.5. Ya, el siguiente dato. 18. Menos 9.5. El siguiente. 5. Ese es el último dato. Sí. Ya, listo. Ahora sí, vamos a trabajar los valores. Diana Moreno, ayúdeme con los primeros. Vamos a ir expresando en valores absolutos. ¿Cuánto me queda el primero? 12 menos 9.5. Diana. Menos 7.5. No puede ser. Es 12 menos 9.5. 2.5. ¿Ah? Sale 2.5. 2.5. Ya. El siguiente, Diana. 6 menos 9.5. Diana. Menos 3,5. Punto 5. Menos 3. Menos 3. Ya. Punto 5. El siguiente, 7 menos 2.5. Diana. Menos 2.5. Ya, listo. Tamara Plúas, continuamos sacando los valores absolutos. El siguiente, ¿cuánto me da, Tamara? 3 menos 9.5. 3 menos 9.5. 6.5. 6.5. El siguiente. 5.5. 5.5. El siguiente. 0.5. Positivo. Sí. El siguiente. Tamara, el siguiente. 18 menos 9.5. Menos 4.5. No puede ser. 6.5 es. Sí, está mal. 6.5. 6.5. Sí, para 18 menos 9.5. En 5 queda menos 4.5. A ver, ¿y el anterior? 18 menos 9.5. 6.5. 6.5. 6.5 y 5. Sí, mija, a mí también me salió 8.5. 5. 5. 5.5. Listo. 8.5 en la 18. Tengo que hacer simplemente destruir los valores absolutos, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? 2.5 más 3.5 más 2.5 más 6.5 más 5.5 más 0.5. Simplemente estoy destruyendo los valores absolutos más 6.5 más 5.5. Súmeme todo eso y dígame cuánto sale.